Hola, ¿qué tal? Bienvenidas todas las personas a este programa Entre Varales, el último ya antes de las vacaciones de verano, que también nosotros nos vamos de vacaciones y no nos podíamos ir de mejor manera, porque hoy tenemos a dos representantes de la iglesia parroquial San Sebastián de Alhaurín de la Torre. Y estoy dando la bienvenida ya a nuestro cura párroco, Reinaldo Aguilera. ¿Qué tal? Muy buena. ¿Cómo estás, Reinaldo? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y al diácono José Antonio Aguilar, la primera vez que vienes a tu casa. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, decía, dos representantes, o el representante, ya hablaremos que es un diácono, que es un ayudante, que es un no sé qué, nos podéis explicar un poquito de todo eso. Pero bueno... Tú también eres representante, eso, ¿no? Ah, yo también. ¿Cómo es eso? Sí, Cuéntamelo. porque tú eres bautizado. Ah, y ya soy representante. Además eres creyente y tú. ¿Y tú? No lo digo. Entonces, ¿uno es un testigo de fe o que es un Pues, representante? Eso es lo que tienes que hacer, tío. Es lo que tenemos que intentar hacer cada uno. Tú lo haces en tu campo. Yo lo hago, hombre, lo intento también, ser buena gente, ser buena persona, eso es muy importante, ¿no? Sí, señor. Uy, como uno, vamos a meter en el berenjenal de si el pecador, el que comulga, el que no comulga, que tú sabes que entramos y tú entramos fantásticamente en todos esos temas. Yeah. Pero bueno, en el anterior programa precisamente hemos estado hablando, bueno, de cómo después de esta pandemia que no ha terminado, que sigue habiendo muchísimos casos de COVID, pero ya hemos, como si se no hubiera olvidado todo lo que hemos pasado, pues hablamos de que habíamos tenido, bueno, dedicamos el programa al Rocío, el Rocío de Huelva, la procesión del Rocío en Málaga, salió la Virgen de la Trinidad también en Málaga, la romería de San Juan que hemos tenido aquí, nuestra procesión de San Juan, hablé también de la procesión del Sagrado Corazón de Jesús en Málaga, que organizan los jesuitas, es decir, hemos vuelto locos ya todos haciendo montones de actividades, ¿no? Parece que ya nadie se acuerda de lo que pasó. Es una realidad, ¿no? A nivel parroquial se nota más, menos asistencia. En lo que es ¿A la misa? A la celebración, sí, porque mucha gente ya se ha acostumbrado a, como nosotros, a las reuniones, mucha gente que las hace online. Y vamos, las reuniones telemáticas que se llaman ahora. Sí, sí. Y igual las misas pues también las hacen telemáticas. Se nota el me gusta, el no sé qué, o, Sí, sí, o el sí. pone ese comentario. Parece que no, pero eso influye en la presencia. Igual que hay gente que teletrabaja, igual que todavía. Dicen que no sé hasta cuándo, porque algunos ya están diciendo es que no se rinde lo suficiente, es lo que yo he escuchado, no es lo mismo ir a trabajar, ¿no? Lo cierto es que la Eucaristía sí que mucha gente se ha habituado, ¿no? Uh-huh. Pero no obstante, siempre hay que recordar que la celebración es fundamental para la vida cristiana. Hablando de la Eucaristía también, ya hemos pasado, ya antes no, ya sigue sin ponerla en la boca del personal, ¿no? Lo das en la mano. La Sí, bueno, ya hay personas que comulgan y empiezan. La mayoría comulgan en la mano, uh-huh. pero hay algunos que ya comulgan en la boca y se le concede, vaya, que no hay problema. ¿Cómo van cambiando las cosas? Yo me acuerdo cuando era chiquitillo que era todo en la mano, perdón, que era todo en la boca, entonces a mí eso de ponerme la mano, yo decía, a mí no me gusta, Sí. el cura. Sí, tú sabes por qué lo de la boca, ¿no? ¿Por qué ahora o por qué? ¿Por qué se instauró lo de la boca? Cuéntamelo. Porque, hombre, lo normal es que si tú revives la última cena, que es una Eucaristía, uh-huh. tú lo que haces es coger el pan que te da Jesús, en este caso Jesús es el sacerdote, que te da el pan, el cuerpo de Cristo, ¿no? El pan de vida, y tú lo coges con las manos, es lo normal, podríamos decir que es la representación de aquel momento, ¿no? Pero claro, con un momento que la gente se llevaba la forma para cosas no adecuadas, la robaba. Incluso hoy todavía hay personas que a veces se la da en la mano y se la lleva, y entonces alguien tiene que recordarle, oye, comulga, oye, come. No es para llevártela. Entonces, ¿qué pasa? Que todo eso al final es como todo. Hay costumbres que se instauran, pero todo tiene un porqué muchas veces. No hace mucho estuve en una iglesia ortodoxa, me llamó la atención, como le daban trozos de pan. Cierto. Y al final de la misa, es curioso, después de la bendición, y claro, yo no entendía nada porque estaban hablando en griego, y al final se iban con los trocitos de pan, mendrugos de pan, y iba todo el mundo comiéndoselo por el camino. Además, está documentado, que es lo que quería por apoyar a Reinaldo, desde en el siglo I ya está documentada la manera que hay que poner la mano y todo para coger el pan y tomar el pan. Uh-huh. Creo que es Justino Martí, no lo sé ahora mismo así, pero está documentado con pelo y señales de cómo hay que hacer. O sea, que la comunión en la boca en aquella época, eso es algo que viene posteriormente. Como ha dicho Reinaldo, era por eso, por motivo de que la gente se la llevaba, lo hacía por temas de hechicería y por temas de
Entonces, curioso, no había pensado nunca en ello. José Antonio, y ya que estoy hablando contigo también, diácono, eres diácono. Yo me suena una palabra que a lo mejor a algunos catetos como yo nos sonaba la palabra de cuando veíamos las películas norteamericanas, ¿no? Que siempre salía algún diácono en alguna comedia, alguna historia. Esa palabra que aquí no era muy habitual. ¿Era o no era habitual? ¿O no era habitual porque había muchos curas y ahora es más habitual porque hay pocos curas? ¿O siempre ha sido así? Cuéntanos, por favor. No, quizás el diácono, que significa servidor, porque es servicio, surge casi al paralelo de cuando surgen los ministerios también sacerdote, el presbítero, ¿no? Es paralelo y es una función que designan los apóstoles, sobre todo en ese grupo de los 7, donde estaba el diácono Esteban, San Esteban, Felipe, había otro más, Prócoro, había 7, que cuando va creciendo la comunidad resulta de que los apóstoles no pueden atenderla a todas y resulta como siempre pasa, siempre hay pillería, entonces resulta que un grupo pues, se sentía mal a la hora de repartir el pan, porque la Eucaristía se celebraba en una comida y después se celebraba la partición del pan, pero celebraba. Entonces algunas viudas de una parte, digamos, de los grupos helenistas, pues quedaban un poquito atrás y las judías, digamos, nativas de allí, pues les servían y le daban los mejores casos de comida, entonces protestaron, ¿no? Ante la de estas. Entonces los apóstoles, al no poder dedicarse a eso, deciden pues crear ese grupo de 7 personas que se dedican a la caridad sobre todo y a al cuidado de las viudas y de toda esa parte del pueblo que se reunía. ¿Y hoy hay más diáconos que antes en la Iglesia Católica o no? Pues no sé qué decirte porque el diaconado nunca ha desaparecido. El diaconado ha existido desde que fue creado, ha proseguido. De hecho, muchos diáconos fueron martirizados también en tiempo de las persecuciones y era inconcebible ver en una zona de la iglesia donde era más bien, digamos, ese tipo de gobierno más que colegial, tipo monárquico, donde estaba el obispo y sus diáconos, que eran los que servían, ¿no? Que se dedicaban pues, al tema de la economía, al tema de la caridad, y siempre tenían unos diáconos que iban a acompañar, y normalmente con el número de 7. Tenemos unas imágenes tuyas, por ejemplo, de la misa romera de San Juan, cuando vino Pepe Planas, otro sacerdote, también amigo, también estuvo en esta misma estudio. Te veíamos, por ejemplo, vamos a explicar, antes de seguir para adelante con el programa, la diferencia entre el diácono y el cura o el sacerdote, un hecho, el presbítero. Porque te vemos, por ejemplo, ahí te veíamos en esa imagen con una faja, ¿no? ¿Cómo le llamáis? La estola. Es estola también, aunque la llevas así cruzada. Tipo Rayo Vallecano, Pues yo he dicho lo de faja o fajín. Una estola. La estola la conozco, pero al vértela así, vale. Entonces, por lo pronto, tienes que llevar la estola así atravesada. Claro, porque también representa también sacerdote. Representa sacerdote, pero configurado como sacerdote o Cristo servidor. Ahí te estamos viendo, supongo que la lectura de la palabra, eso lo puedes hacer tú o cualquier, como decía antes, cualquier... El Evangelio. El Evangelio. Puedes oficiar celebraciones, pero en este caso, por ejemplo, una misa, funerales... La misa la oficia el presbítero, el que lleva, y dentro de ella cada uno tenemos nuestras funciones. La mía es la de la palabra, incluso la liturgia, puede dar la homilía también. Pero la misa, la consagración, la epiclesis que se llama, que es cuando pone, para entender con esas palabras, se llama epiclesis cuando hace el sacerdote que descienda el espíritu sobre el cuerpo y la sangre para que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues eso nada más que es tarea del sacerdote. Vale. Por eso son las escalas, podemos decir. La escala, por ejemplo, el primer grado es el más básico, que es el del diácono. El siguiente es del presbítero, que asume las funciones del diácono, y después está el obispo, que asume todas las funciones. Son votos, ¿no? Que tienes también, ¿no son votos también que vas haciendo? No son votos, no es una carrera, es que lo tenemos como carrera. Y tenemos que tenerlo como el concepto como servicio, ¿vale? Dice, tú tienes disponible tiempo, tienes unas cualidades, tienes vocación, y el Señor te llama al servicio y te coloca en... Que es otra cosa curiosa. Tú estás casado, es decir, ¿y cómo fue dedicarte a la expresión? Bueno, hay un proceso de conversión que se llama, y llega un momento en que el Señor por final pues, te llama a través de la gente, a través de uno, de otro, y oye, ¿por qué no te haces diácono? ¿Y por qué? Y
bueno, primero dices que no, dices que sí y al final aceptas. Y se permite, por lo tanto, que estés casado. Es decir, choca un poco con el cura que es imposible que esté casado. Pues que son diferentes, son servicios diferentes. Por eso te digo, el diaconado nunca ha desaparecido, muchas veces creemos, simplemente que hubo, como todo, ¿no? Hubo momentos en la historia en que los diáconos creían más que los presbíteros, hubo una trifulca y al final terminaron perdiéndose, y continuó el sacerdocio, y el diaconado siguió, pero como paso previo al sacerdocio, ¿vale? A raíz del Concilio Vaticano II, pues ha vuelto a recuperar el Concilio Vaticano II, que lo habían absorbido completamente, digamos, los sacerdotes, y vuelve otra vez a aparecer. ¿Vale? Pues digo, me sonaba como algo más de otra iglesia, pues hacía la referencia. Pero no era de otra iglesia, es de la misma, pero lo que pasa es que había un tiempo en que ha estado, digamos, como casi de un servicio transitorio, no permanente, como el que nosotros tenemos los diáconos permanentes, pues estamos casados. ¿Vale? Ahora que estaba viendo esas imágenes de la Eucaristía, con la hostia consagrada, no hace mucho estuve en Grecia, por eso de la iglesia ortodoxa, y la palabra gracias es eucharistos, o algo así. Y de ahí viene la palabra Eucaristía. Qué curioso. Entonces, ¿Eucaristía qué es? ¿Dar gracias? ¿O? Buen, charis, gracia. Es decir, la acción de gracias. Ajá. La Eucaristía es la acción de gracias a Dios por todo lo recibido, que es todo, ¿no? Entonces, la Eucaristía nace desde esa perspectiva de que, bueno, pues se asocia obviamente al momento culmen de la vida de Jesús con los discípulos, cuando Él parte el pan, y desde ese momento, cuando Él les pide que hagan eso en memoria suya, y ese partir el pan, y ese compartir ese pan, y ese comer de ese pan, comer mi cuerpo y beber mi sangre, ¿no? Como Él relata en ese discurso que principalmente trabaja el Evangelio de San Juan, que es de donde quizá todo se ha basado principalmente la teología, todo lo que es la teología sobre la Eucaristía, ¿no? A partir de ese Evangelio, ¿no? El que más lo trabaja, de hecho, cuando la famosa lanzada del centurión, que del costado pues brotan o salió sangre y agua, ¿no? Que ya desde el principio se vio ahí que San Juan lo que quería era presentar los sacramentos de la Iglesia, el sacramento del bautismo y el sacramento de la Eucaristía, ¿no? Pues vamos a ir enlazando esto con el Corpus Christi, ¿no? Con Pentecostés, que ya pasó, con la festividad del Corpus, el jueves y el domingo, que celebramos aquí en Alhaurín de la Torre. Está entonces todo relacionado con eso. ¿Qué es? ¿Qué es Pentecostés? Eso, ¿cuál de los dos, a ti que te gusta también todo eso? ¿Eso tiene que ver con los pentagramas, esas cosas? ¿Los 5 días? ¿O penta? ¿Tiene que ver? Penta. El penta es una fiesta pagana, todo nace del paganismo. Es que por eso digo que aquí tenemos que acostumbrarnos digamos, o sea, Dios ha venido al mundo. Cristo, la encarnación, quiere decir, el mundo es bueno. Nada de confrontar. Aquí el que quiera confrontar el mundo con el Señor y con el Evangelio, ese es que quiere meter cizaña, sí, y algo quiere. Es diablesco, nunca mejor dicho, ¿no? Efectivamente, aquí no hay confrontación posible, ¿no? Igual que no hay confrontación posible cuando hablas de la creación y la evolución, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver una cosa con la otra. O sea, la confrontación brota en el momento en que hay personas que tendenciosamente pues quieren o tienen una intención, valga la redundancia, quizá desfavorecer, en este caso, una experiencia de fe. Entonces, digo esto porque lo que es el paganismo pues se rige por los ciclos agrícolas, que era la sociedad, aquella pues se regía por el tiempo de la siembra, el tiempo de la recolecta de los frutos, el tiempo, todo era pues eso, un momento de acción de gracia, un momento para pedir a Dios, porque todo era una sociedad agrícola y ganadera, ¿no? Entonces se entiende esto, ¿no? Esto hoy en día no sería así, ¿no? O sea, si fuese así ahora, no sería así, es otro tipo de sociedad. Y entonces, bueno, pues todo nace ahí. El judaísmo, pues hace, digamos, le da a esa celebración un carácter ya de fe, creyente, o religioso,
Y ya, bueno, pues eso también ya cuando la experiencia, o sea, desde Jesucristo, a partir ya de lo que las celebraciones que se van desarrollando ya bueno, en el tiempo, se van instaurando lo que son las celebraciones. Al principio no eran tal cual nosotros las celebramos ahora, pero poco a poco se fueron instaurando y obviamente se fueron ya estableciendo cuáles iban a ser esas celebraciones. Vamos a tener en cuenta que durante los 3 primeros siglos la Iglesia estaba perseguida en casi todos los países, ¿no? Porque el Imperio Romano persiguió a la Iglesia, hablamos de los 3 primeros siglos, ¿no? Y entonces las fiestas así, de esta manera, no se configuran hasta que una vez, a partir del siglo IV, con todo lo que aquello, ya sabes, lo que fue, el Edicto de Milán, Constantino I el Grande, y todo lo que de ahí viene, ¿no? La cúpula de los verdes en la cofradía, en la casa, ya ves. lo diré, en la parroquia, sí, en el retablo. Entonces, a partir de ahí ya se van digamos, concretando cómo va a ser las celebraciones litúrgicas, ¿no? Y ahí lo de Penta, esos 5. Entonces, Pentecostés es 50. 50, perdón. Entonces, es el 50 días a partir del momento en que la Iglesia celebra la Pascua, que es la pasión, muerte, resurrección. A mí me gusta decir una palabra alemana, Los alemanes, sabes tú que la ponen todas. Pues entonces ahí es pasión, muerte y resurrección. Vale. Esto lo decía un profesor insigne mío del seminario, un hombre de Dios, don Manuel Pineda Soria, que hablaba de eso, ¿no? La palabra alemana, pasión, muerte, inseparable, ¿no? Pasión, muerte, resurrección. Bueno, y si tú quieres añadirle ya glorificación, ascensión y efusión del Espíritu, ya. No, bien. Todo junto, ¿no? Vale, y eso nos lleva al Corpus, que, bueno, Corpus Christi. Ya te estaba hablando de griego, ahora hablamos del latín, ¿no? Del cuerpo de Cristo. ¿Qué es? Cuando te hemos visto con la custodia, ostensorio, ¿no? Y estamos viendo imágenes, hemos visto imágenes antes de Sevilla, con el San Fernando, también lo sacan en procesión. Ahora estamos viendo imágenes del Corpus en Málaga. Bueno, va una custodia enorme, en este caso en Sevilla preciosa, en Málaga más discretita, en Toledo es descomunal, ¿vale? Y tú la llevas en las manos, pues al final lleva lo mismo, ¿no? Porque estás llevando lo que está ahí, que vemos en ese templete, vemos la imagen, esa es la custodia, es el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Qué es eso? Claro, cuando nosotros celebramos la Eucaristía y en ese momento, yo por ejemplo ayer estuve celebrando la Eucaristía con un grupo de zagales del grupo de un colegio de aquí de Alaurín. Entonces los junté a todos ahí alrededor, niños de sexto, y dice, bueno, esos niños cuando han celebrado la misa, ellos abajo y yo arriba. Entonces ya sabes que la tradición, el culto, durante mucho tiempo, para darle realce, separó el culto, incluso el sacerdote, ¿no? Todavía el sacerdote, cuando tú hablas con alguien, uy, que está aquí el cura, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque durante una larga tradición el sacerdote se ha procurado que esté como al margen, como separado, ya que lo que representa ese hombre es algo tan misterioso. Entonces ese misterio que se le rodeaba de... y encima el hombre se ponía mirando para atrás con esas capas y con esos ropajes. Es tan bonito, esos colores. Preciosos, para que tú te los pongas una temporadilla, hombre, a ver si tú vas a la playa con ellos. Bueno, pues ese hombre se ponía delante del altar, allí, a celebrar la Eucaristía, y hacía así, elevaba la hostia consagrada, y todo el mundo hacía así, y de pronto decía, esto es una cosa muy grande, ¿Qué ocurre? Que las cosas ahora han cambiado. La Eucaristía, ¿qué se le pretendió dar? El sentido que tiene de banquete, fraternidad, convivencia, ¿sí? Cristo presente que se parte. ¿Qué ocurre? Que el ser humano, como somos así, de pronto cosificamos las cosas o las ninguneamos, ¿no? Esto entonces, ¿qué es? Una galleta. Entonces, el peligro muchas veces es que en el momento en que tú le quitas esa parte, digamos, de alejamiento, de grandeza, de misterio, y la hace realmente lo que debe ser, la última cena revivida con Jesús representado por el sacerdote, en el que Él mismo se nos da hecho pan y vino, y los cristianos nos lo creemos. Claro, esto
desde un punto de vista creyente es tremendamente profundo y hermoso, ¿no? Pero claro, si ahora tú dices, entonces ¿eso qué es? Y lo ninguneas, ¿no? Entonces el peligro siempre muchas veces es ese. Pero ya digo, ¿no? Ese Corpus Christi, cuando sacamos ese pan consagrado, por supuesto, lo ponemos en ese trono, que es la custodia, que por supuesto las custodias enormes, preciosas, obras de arte, que ya se procesionan por ahí, pues iban encaminadas a lo mismo, ¿no? A dar realce y a dar majestuosidad, ¿no? Hay otro elemento que lo hemos visto también en el vídeo de la agrupación de cofradías de Málaga, que era el palio. Es decir, tú también llevas un palio, en este caso llevas a determinados miembros de la parroquia que además se van turnando y te van acompañando. Sí, señor. Que no vas, es decir, una forma también de representar ese trono, ¿no? O utilizando la palabra que hay en cofrade en Málaga, es decir, eso es lo más grande, ¿no? De una manera, tú vas también revestido con, bueno, ¿cómo le llaman la capa? Que no sé qué. Pluvial. ¿Llevas capa pluvial? No, llevas una capa. No, la capa pluvial no se lleva. No, pero la capa llevas otra. será el paño de hombro que se Eso llama. es el Ahí paño, se ve la perdón. imagen. Ahí te estábamos viendo Ahí se la ve la imagen. imagen. Con el que se coge para... Es una manera de decir, o sea, cuando, por ejemplo, acuérdate del momento en el que en el Horeb, Moisés, la zarza que ardía sin consumirse, aparece esa teofanía, esa manifestación de Dios, ¿no? Y le dice Dios, Yahvé, a Moisés, descálzate, que estás pisando terreno sagrado. Todo lo que es la teofanía en la Biblia siempre hacen referencia a no me toques, o no me descálzate, arrodíllate, agacha la cabeza, ¿no? Es una manera de decir, ¿es que Dios te está humillando? No. Es que Dios, ahora en este momento, ante Dios solamente cabe una cosa, es adora. Adora. Entonces, la adoración ante Dios, arrodillarse, agachar la cabeza, en este caso, coger la misma custodia con la tela esa, con el paño de hombro, es una manera de decir, cógelo, pero no me toques. Es decir, algo sagrado, ¿no? Son signos, son gestos. Y tu papel es en la procesión del cuerpo, ahí veíamos esa imagen de 2019 de la Virgen de la Torre, otro diácono, me he fijado ahí. Sí. Tu papel dentro de la procesión del corpus de este año, ¿cuál ha sido? ¿Tú qué tienes que hacer ahí en el corpus? ¿Acompañar, hacer...? Bueno, acompañar también a nuestro Señor y bueno, si el sacerdote pues dice, bueno, pues ahora te toca a ti, lleva tú y lleva tú el ostentorio en ese momento y hace la misma función. Puedes hacerlo, quiere Sí, decir sí, sí, que puede no hacer es... la función. Sin embargo, uno de los dos, me explico, cualquier miembro de la parroquia no puede, no tiene... A ver, entiéndeme, o sea, lo que es la labor, el ministerio del pastoreo, que en este caso está referido siempre, pues en este caso al sacerdote, entonces es, digamos, un poco el que lleva a cabo lo que sería, ahora por extensión, aunque todo lo referente a la Eucaristía, pues se tiene que ligar siempre a la labor del que preside la Eucaristía, ¿no? Entonces, siempre eso... Ahora, que lo hiciera otra persona, hay gente que da la comunión, claro, por supuesto, ¿no? Hay personas que incluso... ¿Por qué hay gente que da la comunión? Incluso... Esa sería otra pregunta, a veces llama la atención. Porque hay ministros de la comunión, porque es bueno que haya Están personas que autorizados, llevan la comunión. hombres y mujeres, Sí, que ahí sí, entran sí. las mujeres, que Sí, sí, la sí. tenemos solo de monjas y ahí las vemos también dando la comunión, ¿no? Claro, claro. La mayoría son... En Alorín la mayoría son mujeres. ¿Y qué hay que hacer? ¿Tú las autorizas? Es decir, ¿le tienes que dar un titulito? Sí, es bueno, aunque decir... en circunstancias así excepcionales puede decirlo cualquiera, que sepa lo que está haciendo. Sin embargo, es bueno hacer en el caso un sencillo gesto de envío, ¿no? Esa persona es enviada a este ministerio. Para que al mismo tiempo acepte esa responsabilidad, que no sea una cosa, Sí, venga, sí. te toca, ¿no? Sino Eso- realmente... De eso parte de que ya en tiempos de las persecuciones, las primeras... Siempre me remito siempre al origen, ¿no? A la raíz. Cuando celebraban la Eucaristía, no, evidentemente con su forma, todo se consumía en ese momento, o sea, el pan consagrado se consumía, y solamente una parte, o sea, no se guardaba, porque no había sagrario, no había de nada, se llevaba simplemente una parte que se dejaba en manos de los feligreses o de los creyentes, que iban a llevárselo a los enfermos y a los presos. Entonces
Entonces era el único que se llevaba y era de ahí de procede los que llevan la comunión y los que reparten la comunión. Ahora que vemos también los niños de comunión, sigues participando. Ahí te veíamos también ahí, José Antonio y Reinaldo, en esa imagen en el Peña, no sé, me parece que en ese punto. Siguen participando los niños y niñas que hacen la comunión, ¿no? Se lo invitan y es algo que sigue vivo, ¿no? En algún momento que parecía que había menos niños y ya... Sí, es verdad que a lo mejor ahora, no sé este año cómo va a estar la cosa, porque es verdad que llevamos 2 años que no se hace, entonces no sé este año si va a haber muchos niños, pero un grupito va, un grupito pequeño, ¿no? Hombre, menos mal que lo van todos, bueno, si fueran todos entonces no teníamos que ir después. Hay tradiciones, tenemos también, bueno, dentro de la provincia de Málaga, hay casos de procesiones del Corpus muy bonitas, como en Benalmádena, donde suelen poner el suelo adornado con pétalos de flores, o en Junquera, también, que tienen, bueno, la tradición. Estamos viendo imágenes de Junquera también de hace varios años, que nos ha pasado Paco Bermúdez, donde, bueno, tienen el mismo elemento común, evidentemente, el cura párroco, con el extensorio, con la custodia en las manos, visitando también enfermos. Bueno, lo hace mucho también vimos cuando vino el obispo, que vino el mes pasado, en mayo, también fue a visitar enfermos, ¿no? Qué bonito es que el enfermo creyente reciba tu visita, ¿no? En este momento también, ¿verdad? O sea, un ministerio fundamental que no... Por eso el obispo cuando viene confiesa, visita a enfermos y celebra la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es uno de los puntos, o sea, de la misión principal de un pastor, en este caso, que es atender a los enfermos y, por supuesto, el pan de la Eucaristía que hay que llevarle, porque entendemos que es a ellos, principalmente a ellos, a los que más... Y de hecho así fue, cuando fue el obispo a la casa de estos enfermos, se lo volvieron locos, ¿vale? Claro, una gran alegría. Oye, y por seguir el tema de la tradición, mientras seguimos viendo imágenes de Junquera, en el caso de la Virgen de la Torre, bueno, las cofradías y distintos vecinos son los que ponen los altares. ¿Hay una petición que te hacen a ti como cura párroco de decirte yo quiero poner un altar en mi casa y me gustaría que pasaras, o está limitado a un recorrido corto? ¿Cómo lo soléis organizar? Pues mira, normalmente el recorrido es siempre el mismo y es verdad que, aunque llevamos ya varios años que no se está haciendo, pero siempre hay un grupito de gente. Este año iba a cambiar el recorrido, puesto que está de obra la calle Real, y entonces iba a pasar por el barrio, por lo que se llama el Huerto de la Rosa, que se llama, por aquella zona, ¿no? Calle Constitución, iba a subir y ahí iban ahí la caleta, iban varios altares. Pero como por motivo de que es el día justo de las elecciones, entonces no hay efectivos de la policía local, de modo que al final el ayuntamiento nos ha pedido que acortemos el recorrido y entonces el recorrido solamente se va a llevar a cabo por el barrio viejo y por la calle Málaga hasta cruzar el arroyo y luego por calle Ermita, la plaza y calle Ermita y vuelta. O sea, hasta allí termina y después volvemos por el mismo sitio. Entonces vamos a ver esa imagen entonces de la procesión del Corpus a la Virgen de la Torre de este año 2022. Vamos a verlas.
Bueno, el Corpus Christi de este año 2022. Estábamos hablando al comienzo del programa pues de la cantidad de actividades que ya se habían realizado, ¿no? Ha sido por fin llegar la Semana Santa y después no paramos, como la primavera, verano, que tenemos tantas y tantas tradiciones, como bien decía nuestro cura párroco Rinaldo, cosas que vienen del paganismo, como hemos heredado, como hemos reconvertido la Iglesia Católica muy lista, ha sabido traducir aquellos dioses greco-romanos por un santo, una santa, es decir, eso está ahí, en la realidad. Pero bueno, también habéis recuperado, por no meternos en ese charco de ahí, las actividades también parroquiales. Tenéis en este verano un campamento arciprestal, de arciprestazgo, que es Coín, Alhaurín y Grande, Alhaurín de la Torre, Chorriana, Mondaguaro, ¿no? En la zona. ¿Qué es ese campamento? Pues mira, casi siempre todo lo que se organiza en las parroquias para darle, bueno, por un lado, pues más, o sea, para que se pueda desarrollar como un ambiente de más convivencia, que se conozcan más niños de otros sitios, se organiza de distintas parroquias, o sea, entre diferentes parroquias. Entonces este año hemos retomado aquello que hace tiempo que se hacía, que eran los campamentos del arciprestazgo, se ha retomado y hay un grupito de catequistas de aquí de Alhaurín y de otras parroquias de la zona que se han puesto mano a la obra y han organizado un campamento que se llama Tras las huellas de Jesús y se va a desarrollar los días del 25 al 30 de julio, como ya estáis viendo en el cartel. Y bueno, pues la verdad es que creo que va a ser interesante. Es bonito, está hecho en plan casero, vaya, o sea, hecho por las mismas catequistas de aquí, de personas que han estado dando catequesis. Lo que tiene estos campamentos, pues mira, que ahí paga hasta el apuntado, o sea, pagan los niños, pagan los catequistas, pagan los monitores, paga el cura que va, o sea, que ahí paga todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo hacemos para que sea lo más económico posible. Y ahora se está vendiendo una entradilla, no, un sorteillo que se está haciendo, y se está vendiendo pues en la iglesia, entre la gente así conocida, para que los niños no tengan que pagar mucho dinero para el campamento. Eso es un campamento. Después está el otro campamento que se organiza de siempre, que lo organiza Mies, porque en la parroquia también hay el centro infantil del viernes, porque son dos trabajos, ¿no? Todo lo mismo, pero entonces ahí esos niños van a un campamento que organiza los Misioneros de la Esperanza y que ya ellos sí tradición para ellos organizarlo durante mucho tiempo, ¿no? Que lo organizan en una zona que ellos tienen en Archidona, en Jara, que se llama. Y ese también, hay otro grupito de zagales de niños que van también a ese campamento. ¿A julio también, Reinaldo? Sí, también en julio. En esos campamentos, bueno, para poder apuntarse, no sé, tú me lo sabrás, José Antonio, seguro que tú me lo dices, para apuntarte a ese campamento a través de Facebook o yendo a la iglesia, evidentemente. Yendo a la iglesia como preguntando por los responsables, los monitores, que es Tere Santana y Tere Gómez. Las dos que son las responsables. Están ahí en el grupo, ¿no? Y de mí preguntando también a mí, ¿no? Sí, por Paqui Porras, que es la que lleva el tema de mí, que los juveniles de... Cuando uno va a mandar a un niño a este campamento, es decir, es un campamento de verano, es un campamento, no me acuerdo las edades, no tenía anotado por ahí, no sé hasta qué edades tenían. A partir de 9 años, que ya los niños empiezan, o sea, después de hacer la primera comunión, o incluso aunque no hayan hecho la primera comunión, pueden ir, vaya, que no hay problema. A partir de 9 años hasta 13. 13. ¿Qué es de esperar allí? Es decir, está hablando de dos niños que compartan, bueno, actividades, seguro que juegos, seguro que muchas cosas. ¿Por qué el campamento de verano, el de la iglesia, o no el que organiza el ayuntamiento? Es decir, ¿qué diferencia habría? ¿O qué habría de diferente? Bueno, yo creo que todos ofrecen algo que al niño le va a traer, ¿no? Y es actividades lúdicas, ambiente de amistad, actividades que te van a ayudar a intentar mejorarte como persona, porque yo creo que la convivencia, y para eso se hacen estas cosas, ¿no? El contacto con la naturaleza, que habitualmente se hace en un entorno natural. Hombre, no siempre se puede, porque ya cada vez son menos los espacios donde donde podemos hacer esas cosas, ¿no? Entonces al final nos vamos siempre a sitios, a colegios, pero en este caso nosotros nos vamos a los Salesianos de Antequera, que es donde hemos conseguido allí un colegio aquel grande para tener a los niños, ¿no? En todo caso es crear un ambiente cálido, de amistad, y en este caso como cristianos, la impronta obviamente, no nos podemos olvidar de que
de que los niños estos están haciendo un proceso, un camino, un itinerario cristiano, donde también queremos que ellos tengan una oportunidad de, en ese ambiente, conocer a Jesús. También hay momentos, por tanto, al día en el que rezan, celebran la Eucaristía, y tienen momentos así, pues, de que, bueno, que se nota que son cristianos. O sea, es la impronta. Como tú comenzabas el programa, que sería gracias a Dios, no suene raro, ¿no? Que no te vayan a mirar porque ha dicho gracias a Dios o porque habla de Jesús, que son cosas que parece que no le tocan a determinadas personas, ¿no? Parece que está reservado a ustedes que estáis en la parroquia. Todavía hay padres que les importa que los niños conozcan a Jesús. O sea, no todo es verdad. Hay muchos padres que a lo mejor les traen sin cuidado y no les importa que los niños tengan realmente una educación en cuanto a escolar, ¿no? Que también es importante, mucho cuidado, ¿no? Sino ya una experiencia de encuentro con Jesús. Hay gente y padres que le importa, ¿no? y que creen que eso es bueno. Es verdad que después el niño se tiene que enfrentar a una realidad en donde quizás tiene que vivir una fe a la intemperie, ¿no? O sea, que el ambiente a veces que se encuentra es muchas veces poco asequible o poco en donde la fe no encuentra encaje, ¿no? Pero bueno, hay padres que sí, que lo intentan, ¿no? Bueno, en la parroquia también montones de actividades, hemos hecho antes referencias, tradiciones, procesiones, visitas de obispos y además hay una cosa muy curiosa, que llaman el Círculo del Silencio. Confieso que un lunes pasaba por la Plaza San Sebastián y me veo un grupo de personas en círculo, callados. Y yo, uy, toda una manifestación que están haciendo. Y me acerco y al reconocer varias personas que eran de la parroquia, digo, esto tiene que ver con la parroquia, ¿no? Y además es una cosa que hace ya mucho tiempo que lo lleváis haciendo, la verdad lo desconocía, que es una forma de manifestaros, de alguna forma lo estáis haciendo, evidentemente, no con pancartas, no con gritos, pero sí de expresaros de alguna manera el horror de la emigración, el horror de la gente que muere en el camino, ¿no? Y no sé si también distinguir entre cuando prestamos atención a unos refugiados más que a otros o no. Hombre, es verdad que toda esta, digamos, esta sensibilidad que surge cuando vemos como personas que vienen porque huyen de una realidad de pobreza y miseria y donde no ven el futuro y por tanto huyen y quieren otra cosa, ¿no? Otros nos dicen, es que claro, nosotros les mostramos una imagen o alguien les muestra una imagen de Occidente que después se topan aquí, ¿vale? Es cierto, después vienen, a lo mejor aquí no encuentran hueco, es cierto. Lo cierto es que personas tienen derecho a buscar, entonces esas personas que muchas veces no se le acoge o no se le acoge más bien, sino que las mismas circunstancias impiden que puedan tener una oportunidad. Que no vamos aquí a juzgar ni a valorar todo el tema que hay detrás, que es muy complejo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se produce todo lo que se produce, ¿no? Que es muerte, que es verdaderas vergüenzas, ¿no? Cuando decía Francisco en Lampedusa, ¿no? Vergoña, decía, esto es una vergüenza para la humanidad, ¿no? Bien, son palabras que se dicen que después a lo mejor, pues bueno, no hay quien las coja como algo que nos mueva, que nos ayude, que nos haga cambiar de mentalidad, ¿no? Bien, pero esto es un poco lo que mueve a gente o movió a personas, no solamente de la Iglesia, sino de distintos colectivos, los movió a hacer una protesta silenciosa. Por eso se llama Círculo del Silencio. La idea es estar en silencio durante un tiempo, media hora. Entonces se hace siempre en la Plaza San Sebastián, aquí en el Orín, va un grupito de personas. Unas veces van uno, otras veces van otro, va un grupito pequeño, pero están en círculo, en silencio. Esto se empezó a hacer más, a lo mejor en la Plaza de la Constitución en Málaga. Se sigue haciendo, ¿eh? Y hay muchos sitios donde lo están haciendo y la verdad es que tiene un sentido que es sensibilización meramente. Y en este caso, pues si hay alguien que se acerca y pregunta, pues mira, le informa. Ahí verdad que ahí se dan unos pequeños manifestos, unas informaciones al respecto de cómo está la situación actual y demás. Y la parroquia San Sebastián de Alhaurín de la Torre concretamente, porque claro, por ejemplo, el tema de los inmigrantes, menores no acompañados, con la política tanto recordado,
la iglesia como tal, sé que la diócesis tiene programas, pero la parroquia concretamente tiene algún fondo, tiene algún refugiado, algún inmigrante que dice, pues tenemos una casa para ellos, tenemos algo concreto que pase, aparte de ese círculo de silencio, que hagáis, si no tú, la diócesis o el arciprestazgo. Todo lo que es la canalización de lo que hacemos o que se hace en la parroquia a través de como ejercicio de la caridad, se hace a través de Cáritas parroquial, ¿no? Entonces, desde Cáritas, desde donde a veces surgen estas necesidades. No hay un programa específico para atención a inmigrantes, si es lo que pregunta. Quizás esto a nosotros se nos escapa de las manos, porque no podemos atender a la realidad que esto implica. Lo que se hace sí es ayudar puntualmente a quien lo demanda, ya sea orientando, ya sea pues dando pues un recurso, a veces pues una vivienda o un espacio donde tú puedas vivir un tiempo o bien una ayuda, eso sí, pero vaya, como digamos como el lógico ejercicio de Cáritas, de la caridad, no ya porque sean con inmigrantes, sino con todo el que así lo necesite. Que por cierto, en la guerra de Ucrania, una de las cosas que empezaron a comentar, y no se comentaba mucho, porque muchas veces volvemos a lo mismo, es más fácil criticar o destacar lo malo que no hablar de lo bueno. Uno de los primeros colectivos, asociaciones, organismos que se pusieron en marcha con los refugiados de Ucrania en Polonia fue Cáritas, precisamente, que además en Polonia la Iglesia Católica tiene una fuerza muy grande, y ahí estaban, eran de los primeros, ¿no? Eso también es bueno decirlo. José Antonio, y con el tema de la emigración, también estamos viendo que a nivel de sacerdocio están llegando muchos sacerdotes y monjas también religiosas y religiosos desde África o desde Hispanoamérica que vienen a socorrer. Lo enlazo con la inmigración. Bueno, es una forma de que aquí falta, ¿no? Ese clero. Bueno, y están llegando muchos de estos países. Bueno, más que falta, igual que nosotros íbamos en otras épocas allí, porque eran tierras de misión, Europa se ha convertido en tierra de misión también. Entonces necesita también de ese aporte, de esa savia para esa misión y dar a conocer a Jesús. Entonces por eso tenemos ahora toda esta cantidad de personas que vienen de otras culturas y vienen a hacer misión aquí, no solamente a España, sino a Europa también. Es curioso cómo se invierten Se invierten los papeles. Trabajadores, al final exactamente, trabajadores, ¿no? Trabajadores también en este campo. Del reino del Señor, ¿no? De la viña, no solemos decir. Bueno, Reinaldo, hablando también de San Juan Bautista, es curioso, bueno, a veces cuando uno se adentra en la visión de San Juan el Bautista, acuérdense que tenemos el evangelista y el otro, el que bautizaba. Bueno, curioso, cuando uno se adentra en el personaje y descubre que es primo, ¿no? Es pariente de Jesús, y descubre que también sus padres, Zacarías e Isabel era estéril, ya eran mayores, es decir, hay como una especie de paralelismos entre el ángel que le dice también que va a ser madre, ¿no? Es curioso. Cuando uno observa esto, como hay un parentesco de San Juan Bautista y Jesús, y quizás detrás de eso, muchas veces cuando uno ve cosas en el Evangelio, en la Biblia, entra casi también ese apartado de, ¿cómo se llamaba? De esto que hacían los griegos, se me fue la palabra, el formar, es decir, a veces es muy difícil de creer cosas y piensa uno más en el Evangelio, piensa más en cómo le explico a la gente que no sabe leer ni escribir, cómo le explico cosas, ¿no? Tiene algo que ver ahí San Juan Bautista, que es esa historia de Zacarías, que es un sacerdote judío también, la madre que es estéril, el milagro, el paralelismo con María, la anunciación, ahí hay algo más allá de la lectura de ABC del Evangelio, hay no me sale la palabra, ¿cómo decían los griegos? Cuando hacía eso que era una... La alegoría. Como la fábula. ¿La fábula? Normalmente se hablaba, la Biblia se construye a partir de una experiencia que evidentemente es la realidad, ¿no? de Dios, ¿no? No un libro de historia. Por tanto, no podemos ver ni en los evangelios, ni ningún libro de la Biblia, incluso ni en los libros históricos, la historia, tal como nosotros la entendemos, ¿no? Cualquier relato incluso se puede convertir en una cosa del mito. Ahora bien, el mito griego, ¿no? Que es lo que ellos construyen, de lo que ellos hablan. ¿Qué ocurre? Que aquí no tiene nada que ver, ninguno de estos relatos tiene que ver con un mito,
Porque lo primero que se da es la experiencia de Jesucristo resucitado, que es el que ilumina todo lo anterior. Y a partir de ahí se construye todo lo que es la infancia de Jesús. Los relatos de la infancia, por tanto, son evidentemente relatos construidos, en este caso principalmente por un evangelista, que principalmente fue el evangelista Lucas y Mateo, los evangelistas Lucas y Mateo, que son precisamente los que construyen como catequesis dirigida a una comunidad. Esa catequesis, por supuesto, tenía un fundamento histórico, evidentemente, pero no le interesaba, lo que menos interesaba era la historia. ¿Por qué? Porque en la Biblia lo que menos interesa son las cositas que a nosotros nos puede interesar. Sí. Este es hijo de aquella, este es su pariente del otro, del pueblo que es lo que a nosotros nos encanta en el pueblo. ¿Y tú de quién eres? Ay, tu madre era... Ay, tu padre hacía unos bollos. Ay, y tu madre hacía un arroz con castaña que te muere. ¿Verdad? Bueno, pues al evangelista no le interesa eso. El evangelista lo que le interesa era cómo yo te explico o cómo yo pongo en valor lo que es y quién es la figura de Jesucristo y en este caso la figura de Juan. Entonces, claro, ese paralelismo del que tú hablas, ahí podríamos un poco entrar en eso, ¿no? En qué parte es cierta o verdad o histórica y qué parte no. Entonces, los que creemos en verdad, a nosotros, quizá no, hombre, por conocimiento, pues está muy bien saber, ¿no? Y todo lo que aporte algo al conocimiento, pero siempre salvaguardando lo esencial, que la Biblia no es un libro de historia que pretende crear o poner o construir algo a partir de relatos que a saber tú si fueron ciertos, no. A partir de una experiencia cierta se construyen o se desarrollan unos relatos que pueden ayudar en esta tarea de ir a lo que realmente importa. Entonces, por eso muchas veces la experiencia y todo lo referente a los relatos estos tienen esa impronta, ¿no? José Antonio, y el ejemplo concreto del bautizo de Jesús, que estaba viendo las imágenes que se veía San Juan Bautista que lo bautiza en el río Jordán, creo que fue. Eso tiene que tener algún simbolismo, ¿no? Porque Jesús, el Hijo de Dios, y no sé, no se bautiza a sí mismo. Dice, yo quiero ir en busca de Juan el Bautista, sea primo o no sea primo, está claro que era un hombre santo, un ermitaño, como lo queramos llamar. Eso tiene que tener algo más, ¿no? Era el último de los profetas, pero tiene el significado de que Jesús se hace uno igual a nosotros. Ten en cuenta que tú acabas de decir que era Dios y lo pone por lo alto como algo lejano, como algo que está fuera. Y lo que intenta es demostrarnos que esa divinidad ha hecho humanidad. Ese Dios que se hace hombre y se hace uno como nosotros, que comparte nuestra vida, comparte nuestra humanidad. Y por cierto, en algunos relatos de los evangelios, de algunas versiones del bautismo, pues aparece Jesús haciendo cola. Está como diciendo que no hay privilegio, no hay, ni si fueran primos, decir, oye primo, ven aquí, que te voy a... Sino que pasa la cola y cuando le toca el turno, ¿no? Tú has dicho también San Juan Bautista profeta, es decir, era un profeta también. Era un profeta, el último de los profetas, el más grande de los profetas. Porque tenemos que tener en cuenta que es el que une todo lo que es la antigua escritura que tenemos en común con el pueblo judío, con la nueva, con el Nuevo Testamento, con lo que es el cristiano, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que son cosas que tenemos un tronco común. Los padres que habéis comentado antes, Zacarías y Isabel, eran judíos, Jesús era judío, y entonces conecta todo eso cuando el cristianismo después pasa esa frontera de allí y se libera, ¿no? Entonces lo que conecta para que haya una continuidad de todo esto que tenemos del Antiguo Testamento y todas esas fiestas que habéis comentado antes, Pentecostés y demás, que eran fiestas paganas, como ha dicho Reinaldo, pero que vienen desde tiempos de Babilonia, no creáis. Que los hebreos se la toman, le dan otro significado y los cristianos le dan otro significado. La Candelaria, la presentación de los judíos que se hay en el pueblo, los niños después de la cuarentena, ¿no? Es decir, otro significado. Como hemos visto. Reinaldo, vuelvo contigo que se nos va el programa. Es curioso, sabes que soy historiador y viendo en los archivos de la catedral, viendo inventarios parroquiales y demás, San Juan Bautista no aparece en inventarios, por ejemplo, del siglo XVIII, no, 1778, no aparece, la imagen actual de los años 50, que viene el mismo día con la Virgen del Carmen, que celebraremos ahora en julio. ¿Por qué será esa devoción a San Juan Bautista en el pueblo? Porque la parroquia era San Sebastián. ¿Por qué vendría eso?
¿Tú qué opinas? ¿Tienes alguna teoría de esa devoción a San Juan y a Laurino? Pues mira, yo creo, me imagino que sería por algún cura. Y bueno, muchas veces las devociones Esa tampoco. época estaban los misioneros oblatos, eran los oblatos, había varios curas, Fortunato Herrera y varios que sí. Puede ser que, no sé, es como las tradiciones de por qué se venera la imagen de tal en tal sitio, y casi todas las historias, ya sabes tú, que son muy parecidas, ¿no? Sí, apareció, esa imagen que aparece en tal se sitio encuentra y que detrás de... la Virgen quería estar aquí, efectivamente. Pues San Juan Pues sabes quería lo que estar te aquí. digo, que es cierto. Al final Dios va escribiendo derecho con el nuestro torcido, y Dios, el plan de Dios se escribe de una manera que muchas veces nos sorprende, y se escribe a veces de pronto por la decisión de alguna cura o de alguna persona devota. En mi parroquia, por ejemplo, de mi pueblo natal, pues allí se venera a San Carlos Borromeo. ¿Por qué? Porque el bienhechor de la parroquia era don Carlos, y entonces, pues claro, don Carlos dice: yo que voy aquí a poner la pasta, no voy yo a dejar de que se venere aquí a San Carlos Borromeo. Bueno, pues estas cosas son así también, ¿no? Muchas veces detrás de las devociones pues puede haber alguna cuestión muchas veces profana, pero no obstante, mira qué bien. Oye, pues vamos a quedarnos con la parte bonita, ¿no? Tenemos a San Juan Bautista en la parroquia, que algunos dicen: pero bueno, ¿cómo va a ser San Juan Bautista el patrón de las ferias? Si de algo... Si algo tenía San Juan Bautista era poca gracia. Vestido con piel de camello, un austero, cortan la cabeza, pobrecito. Entonces, claro, de pronto te lo llevas a la romería y tú dices: bueno, ¿y qué hace este hombre aquí? Hombre, la Virgen en un momento dado pues estaba en una boda, aparece la mujer allí en plan de esto, pero San Juan Bautista no se le conoce, nada más que vivía en el desierto y se alimentaba de langostas, ¿no? Bueno, será eso, que como hace calor en el desierto y hace calor en junio. Pues ya está. Bueno, para terminar, era habitual hasta hace unos años que, bueno, el programa de feria también escribieras algunas palabras. En este año que no ha sido esa ocasión, ¿qué tendremos que saberlo a Laurino? ¿Qué tenemos que saberlo las personas que nos escuchan sobre San Juan, o sobre esa reflexión que podíamos hacer, ya que tú eres el director espiritual de todo esto, a Laurino? Pues nada, yo le diría a nuestros hermanos laurinos, ya sean creyentes o no creyentes, que ya que celebramos a una persona, en este caso como a San Juan Bautista, y lo vamos una vez más a recordar el día 24 de junio, y lo sacaremos en procesión esta vez sí, y la feria en su honor, que también esto es bueno recordarlo, ¿no? Como antiguamente, en honor a, siempre en este caso pues a un santo. Pues conviene ver y descubrir en los santos, más que modelo, porque el único modelo es Cristo, para un creyente, más que es testimonios. En este mundo hace falta testimonios y referencias positivas, referencias que me aporten o no, y todo lo que me ayude a mejorar y a crecer. De modo que Juan el Bautista, para el que desee conocerlo o profundizar en él, se sabe muy poco, pero lo poco que se sabe es como María, que se sabe muy poco, pero se ha escrito mucho de ella. Bueno, pues todo lo que sea conocer un poquito más y profundizar en la figura de Juan, es necesario hacerlo únicamente con la cuestión o con la impronta de aquel que da testimonio de la verdad que para él es fundamental. Y mire tú por dónde, no se casa con el poder. No atiende a otras razones más que la razón principal, ¿no? Que no es otra que deberse a Dios, a la fe, y vivir en coherencia. De modo que al final, si alguien te habla de coherencia, de fidelidad, de llevarlo hasta las últimas consecuencias, como en este caso, y sobre todo no casarte con el poder. Y esto es una cosa que nos tenemos que decir todos los días, en la iglesia, fuera de la iglesia, personas que no nos convirtamos en palmeros del poderoso. Hay que decírselo a algunos obispos, que a veces se meten pues en política. Siempre a los obispos, pero no nos convirtamos en palmeros del poderoso. ¿Por qué? Porque eso nos hace perder nuestra identidad. Y Juan murió, pero murió como él. Hay otros que dicen: pues yo prefiero vivir calentito y amoldarme como los camaleones a según qué color, pues así me convertiré yo, ¿no? José Antonio, y a ti, que para terminar también, el ex Agnus Dei, ¿no? Este es el Cordero de Dios. ¿Qué quería decir eso? Que lo vemos que estaba señalando que este es el Mesías, el que estaba
el que anunciaba todo esto, por eso es el nezo, dice, todo lo que anunciaban ellos, aquí lo tenéis, Aquí lo está. señala, ¿no? Aquí está. Este cordero que, Este es el cordero. que se va a sacrificar también. Y ahí tenemos el ejemplo del cordero de los judíos y de los musulmanes que sacrifican, ¿no? Sí, pero este quizás es contrario, es cordero y es pastor a la vez, ¿no? Es el mismo pastor que pastorea, que al mismo tiempo es cordero que se sacrifica también. Y entonces San Juan nos lo presenta como el cordero de Dios que viene a salvar al Que mundo. quita los pecados del mundo, padre, dice la homilía, dice la misa. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio Aguilar, diácono de la Iglesia Parroquial de San Sebastián. Muchas gracias por haber venido por primera vez y que espero que sean muchas. Gracias por invitarme y espero que sean más veces también. Seguro que sí. Y Reinaldo Aguilera, música está muchas veces y sabes que también esta es tu casa, así que a tu disposición. Muchas gracias a ti y a todos los espectadores. Pues nos vamos estamos hablando de San Juan, de esa procesión que anunciaba Reinaldo el día 24 de junio, festividad de San Juan Bautista, fiesta local en Alaurín de la Torre, con esa procesión que se celebra cada año, por fin, de nuevo también en este 2022. Con esas imágenes les dejamos nuestra sección de la cruceta y no les emplazamos hasta la semana que viene, sino, como decía hasta el comienzo, que nos vamos de vacaciones, que volveremos, si Dios quiere, en el mes de septiembre y podremos hablar de todo lo que habremos tenido en ese mes de la Virgen del Carmen y el mes de la Virgen, en el mes del 15 de agosto, ¿no? Nos veremos, si Dios quiere, en septiembre y seguiremos hablando aquí en Entre Varales de tantas cosas que nos gustan. Muchísimas gracias por su atención.